Siempre nos quedará el cine. Con Irene Valle. Soy Irene Valle y os doy la bienvenida a nuestro programa de cine Cinéma Notre Amour para Radio República. Este es un espacio semanal dedicado al cine que tiene como propósito incentivar a nuestros oyentes a disfrutar de este arte. Como saben, este programa toma prestado su título en un pequeño juego de palabras de la conocida cinta Hiroshima Mon Amour que ya comentamos en la sesión inaugural. Para honrar a los cinéfilos de las nuevas olas que comenzaron viendo películas para luego tomar las cámaras como un modo natural de prolongar su amor por el cine, hemos querido inaugurar esta sección para la Radio República. En ella comentamos algunos títulos principales del séptimo arte con el fin de invitar a nuestros oyentes a que hagan lo propio, es decir, a que tomen asiento y disfruten de ese placer que es también una forma de pensamiento, que es el cine. Hemos organizado las pasadas sesiones en dos pequeñas series, la primera dedicada a la relación entre lo documental y lo ficcional en el cine moderno a través de dos historias de dos amores truncados, en Hiroshima Mon Amour y en la sesión siguiente en Una giornata particolare. Tras esta serie, que se desarrolló en dos programas, dedicamos otra serie a una serie de películas hechas durante la transición española, que no son lo suficientemente conocidas y que documentaban, sin embargo, el descontento social generalizado en esos años luego tan mitificados. Proponemos abrir a partir de las sesiones a partir de ahora y en lo sucesivo, una serie nueva, esta vez dedicada a un tema totalmente distinto, amplio, tan amplio como interesante, y muy cercano a cualquiera, puesto que es la relación entre el cine y la ciudad. En los programas que siguen quisiéramos, por tanto, hacer un pequeño recorrido por la visión que el cine ha dado de la ciudad, situándonos en tres periodos clave en los que tanto las ciudades como el medio cinematográfico se transformaron sobremanera. Esos tres periodos son primeramente los años 20 y 30, esa época que se ha llamado época de entreguerras, en la que asistimos a un ciclo de transformaciones sociales, políticas y urbanas y por supuesto artísticas sin parangón. Después haremos una segunda parada en los años 60, los años del desarrollismo, en los que no solo nacen los cines modernos, sino que sobre todo, si se recuerdan por algo, es porque son años de expansión económica, urbana, etc. Y finalmente hablaremos de cuáles son los problemas urbanos y cómo el cine ha dado cuenta de ellos en los últimos compases del siglo XX y los primeros años del presente siglo, ¿no? A partir de estas etapas quisiéramos hacer este pequeño recorrido urbano con las imágenes y observar cómo el cine se preocupó por los principales procesos urbanos que se han sucedido a lo largo de la centuria, desde la industrialización y la expansión de las ciudades, a los procesos de gentrificación y turistificación, al problema de las fronteras, de las megalópolis, de los suburbios en las grandes capitales o de esas ciudades controladas y vigiladas, pero también a cuestiones como algo más complejas de ver, como pueden ser la variación en la composición de clases de determinados barrios, etc., ¿no? Todo esto ha sido tratado por el cine y merece la pena detenerse en estas películas y ver esas calles de nuestras ciudades en las pantallas de cine. Comencemos la sesión de hoy con ese primer periodo de los años 20 y 30 que se conoce como la Europa de entreguerras. Lo vamos a hacer a través de dos películas que son a la vez muy distintas y similares, en cierto, aunque pueda sonar contradictorio. Esas dos películas son Sinfonía de una gran ciudad de Walter Ruttmann del año 1927 y Lluvia, Regen de Joris Sieben, un documentalista que hace este corto en el año 1929. Pero antes de adentrarnos en las películas hemos de decir algunas palabras de esta etapa. Este periodo histórico del siglo XX, que va del año 18 al
al 39 se conoce, como digo, como periodo de entreguerra interbellum, ¿no? Es decir, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda. En mitad está la Guerra Civil Española, como una suerte de ensayo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como ese fenómeno, proceso, acontecimiento histórico donde las distintas fuerzas políticas que iban a tomar parte rápido en la Segunda Guerra Mundial ensayan su batalla, ¿no? Económica y políticamente este periodo es complejo, puesto que ve cómo el modelo liberal del capitalismo entrará en crisis a partir del año 29 y la economía va a ir virando hacia un mayor control por parte del Estado y de las clases dirigentes de la economía, ¿no? Ante los conatos de revolución que pudieran darse y que se adhieron en Alemania con la revolución espartaquista, en España o en Rusia con el triunfo de la revolución, ¿no? Ante estos conatos de posible cambio social, veremos cómo las clases dominantes van a tomar un mayor control de la situación y del Estado, ¿no? Y eso es algo que se ve muy claramente en Alemania y con todo el periodo fascista, ¿no? En los países con democracias liberales también se va a recrudecer la vida política conforme el mapa europeo vaya resquebrajándose y después, a medida que las consecuencias económicas del crash del 29 vayan haciendo mella en la economía. A la bonanza de este periodo se la conoce como la Belle Époque o los felices años 20 y va a terminar abruptamente, como digo, en ese año 29, que va a dar paso a un periodo de paulatina crisis económica, ¿no? Igualmente, en estos momentos, en ese momento de años 20, felices años 20, aparece un fenómeno nuevo, relativamente nuevo, que es el fenómeno del consumo, que despunta, el mercado se llena de nuevos productos como los coches, aparece la publicidad, los perfumes, la moda, etcétera, ¿no? Desde este punto de vista, los años 20 son un periodo de grandes desigualdades económicas. Las clases acomodadas van a disfrutar de esa incipiente sociedad del consumo y de la modernización. La cuestión de la modernidad es absolutamente crucial en los años 20. La pregunta es continuamente qué significa ser moderno, ¿es la modernidad un proceso colectivo? ¿Es la modernidad un proceso individual? ¿Es la modernidad una moda pasajera o algo que va a cambiar la estructura, por ejemplo, de la obra de arte? Es decir, la preocupación por lo moderno es constante, ¿no? Como decía, aparece este estilo de vida radicalmente nuevo, sobre todo entre las clases altas urbanas. Por otro lado, también aparece una masa de población en las ciudades, de población trabajadora que entra a trabajar en las fábricas, pero también hay una masa de población que ha sufrido los estragos de la guerra y que también va a tratar de sobrevivir en las ciudades. Aparecen nuevos agentes políticos, como digo, como los trabajadores que van a reclamar sus derechos, o son los años de un incipiente feminismo, como un feminismo de primera ola se ha llamado, puesto que aparecen mujeres como más emancipadas que reclaman una participación en las esferas públicas, en la política, pero también en el consumo, en la esfera del trabajo y reclaman un trato más equitativo tras haber sostenido la economía durante el periodo de guerra, ¿no? Por ejemplo, en 1916 el número de mujeres que trabajaban en las fábricas alemanas era de 4,3 millones frente a los 4,5 millones de hombres, casi igual. Después de la guerra, como digo, van a reclamar muchos derechos. Por tanto, es una época convulsa, llena de problemáticas, de agentes nuevos, de estilos de vida nuevos, donde la vida entera y las ciudades, por supuesto, van a transformarse. Aparece este sujeto que en el cine este protagonista que en el cine no había existido antes, que es directamente la masa, el pueblo. Que hasta entonces solo existía de forma idealizada o más o menos nacionalista, pero que a partir en este cine va a verse como es un nuevo protagonista, ¿no? Es una época también llena de contradicciones entre lo viejo y lo nuevo, entre
de esas cosas que chirrían entre lo viejo y lo nuevo. Lo viejo y lo nuevo, de hecho, es el título de una película de Eisenstein. Y todos los artistas se van a lanzar a explorar el nuevo mundo, el nuevo hombre, la nueva visión, la máquina, los rasgos de la modernidad. En este contexto nacen por toda Europa una serie de vanguardias artísticas y cinematográficas que van a revolucionar el lenguaje del cine conocido. La mayoría de artistas, desde los dadaístas, los cubistas, el surrealismo, las vanguardias constructivistas o aquellas que vienen incluso del expresionismo, van a tomar las cámaras y van a filmar sus ciudades. Por lo general, en el ambiente del constructivismo, en Rusia, en Alemania, se impone un modelo que es el modelo de la sinfonía urbana, cuyo caso más paradigmático es ese que quisiera comentar hoy, que es el de Sinfonía de una gran ciudad de Ruttmann del año 27. Este género, tan prolijo durante estos años en el cine experimental, nace para representar esa vida moderna en la gran metrópoli. Es un género que son películas sobre ciudades que están formadas por una sucesión de imágenes y con un montaje, con frecuencia montaje acelerado, que plantean la estructura de la película como un viaje por las distintas partes de la ciudad, normalmente por partes asociadas a actividades productivas, ¿no? Se hace siempre una parada en la fábrica, se monta la cámara en el tranvía, se filman los escaparates de las tiendas con esos nuevos productos, se filman los lugares de ocio masivos, los salones de baile, las plazas, donde se concentra una muchedumbre como compacta, siempre agitada. Son películas que filman la ciudad con unos ángulos insólitos, películas que simulan el movimiento de la máquina, el movimiento mecánico de las máquinas de producción se lleva a la propia estructura del film, ¿no? Son realmente películas que cantan a la nueva industria, a la nueva ciudad, y la urbe es percibida como una especie de constelación de formas. Son películas muy formalistas, ¿no? Y la mirada que postulan realmente es como de un ojo que no tiene cuerpo. Es como si la cámara fuera un ojo descorporizado que está en perfecta sinfonía con esa máquina que es la ciudad, ¿no? Y cito ahora un libro que se llama Las imágenes de la ciudad de Cátedra, que hablando de esta película dice: son las 8 y la ciudad empieza ya a hervir. El tráfico se hace febril, trenes, autobuses, tranvías, automóviles, carros y entre medias los peatones subiendo y bajando escaleras, cruzando calles, montando los ascensores. La masa humana en un caos organizado que sigue centrando la narración en este primer acto, en el que se subraya también el tema típicamente futurista de las máquinas, excavadoras, grúas, aviones y el gran icono de la modernidad, el tren, omnipresente en este film. Y aquí cierro la cita, ¿no? Son por tanto estas sinfonías urbanas que no solo se hacen en Berlín, con esta que digo de Ruttmann, sino también en Nueva York, en Londres, en Moscú. Tenemos casos que son un auténtico canto a la ciudad moderna, a la metrópoli industrializada de principios de siglo. Sin embargo, frente al modelo de la gran ciudad maquinal, si nos desplazamos a otro ámbito, al ámbito del surrealismo, a otras vanguardias que tienen que hunden sus raíces en el expresionismo, a vanguardias mucho más líricas, menos heroicas, encontraremos otra forma distinta de mirar a la ciudad, de filmarla. Encontraremos una ciudad que ya no es tanto una máquina, sino más bien un lugar habitado por seres, por personas de todo tipo. Como digo, en este ámbito del surrealismo y sobre todo, pero también del cierto expresionismo, la ciudad se va a mirar desde el suelo, con una mirada atenta a lo pequeño, a lo singular, a lo extraño que se esconde en la ciudad. Por ejemplo, en la película de Regen, de Joris Iben Regen, que luego hará toda una carrera de documentalista, lo que filma que es Ámsterdam, es una ciudad hecha como de agua, puesto que está lloviendo y casi la ciudad se licúa. Las gotas caen en el suelo y deforman la figura de los edificios en su reflejo. El cineasta se
se preocupa por los pies de los transeúntes, filma también, en el caso de ese París surrealista, filmado por otros cineastas como Cavalcanti, se van a filmar a los pobres que habitan en la ciudad y que son casi imperceptibles en los rincones. Se va a filmar a la ciudad desde los desechos que la ciudad genera en su día a día. Son películas que se van a los mercados, a los mataderos, a los basureros, a los ríos, a las afueras. No hay, por tanto, una visión tan heroica, no hay triunfalismo, no hay ningún futurismo de la ciudad, ni en Joris Ivens, ni en otros tantos, ni en, por ejemplo, Rien que les sert de Cavalcanti, ¿no? Y vuelvo a citar ese libro de cátedra del que hablaba antes. Hablando del París surrealista, dice: un París que ha surgido traumáticamente de la transformación haussmanniana, de la ciudad que los flâneurs y los clochards, es decir, los caminantes y los indigentes, en una ciudad, en una megalópolis moderna que no es pintada aquí sin el más mínimo, que es pintada aquí, sin el más mínimo entusiasmo futurista, ¿no? Cierro la cita. Esta ciudad de estos documentalistas tiene más de Baudelaire que del Nuevo Hombre. Es una ciudad de lo insólito, que se filma al atardecer, que ya no es compacta, que se filma siguiendo recorridos no siempre lógicos, laberínticos, que repara en detalles cotidianos aparentemente sin interés, aunque también vaya a filmar a ese ciudadano anónimo, casi sin rostro, vestido de negro, que por ejemplo pintara un artista como René Magritte en sus cuadros, ¿no? Un artista surrealista, ¿no? Y de hecho esta película de Joris Ivens que les propongo, con tanto paraguas, tanto juego de reflejos, tanta agua, tiene mucho de Magritte. Así que creo que con estas dos películas, que reflejan dos miradas distintas a las grandes ciudades de la época de entreguerras, con esos dos modelos, el de la sinfonía y el de la caminata insólita, podemos despedirnos hasta la siguiente sesión, en la que hablaremos algo del cine de la ciudad de posguerra y sobre todo del cine de los años 60, que va a filmar la gran transformación urbana de la modernidad. Espero que la disfruten y hasta la próxima.